Imposible. Fue esa la palabra que resonó en la sala de conferencias del hospital cuando el equipo médico examinó los últimos análisis. El tumor que hace apenas 6 meses condenaba al pastor Marcos a una muerte segura había desaparecido casi por completo. Los especialistas intercambiaban miradas confusas, revisaban nuevamente las imágenes, comparaban con los registros anteriores. No había explicación médica plausible, pero para entender este momento extraordinario, necesitamos volver al inicio de esta jornada transformadora. Todo comenzó en una mañana común de miércoles. Mientras preparaba su mensaje semanal, el pastor Marcos sintió un mareo repentino, seguido por un dolor de cabeza tan intenso que lo hizo caer de rodillas. Después de varios exámenes y consultas con especialistas, el diagnóstico llegó como un golpe devastador: tumor cerebral inoperable en etapa avanzada. Lamento informar, pero estadísticamente usted tiene entre 3 y 6 meses de vida, explicó el neurólogo, evitando el contacto visual. Para un hombre que dedicó décadas de su vida proclamando el poder de la curación divina y presenciando milagros en su congregación, aquel diagnóstico representaba más que una sentencia de muerte física, era un desafío directo a su teología. ¿Cómo continuar predicando sobre el Dios que sana mientras su propio cuerpo se deterioraba cada día? ¿Cómo sostener el mensaje de victoria cuando su propia batalla parecía irremediablemente perdida? En los domingos siguientes, el pastor Marcos subió al púlpito ocultando su condición. Sus manos temblorosas sostenían la Biblia, mientras su voz proclamaba verdades sobre un Dios poderoso. La congregación aplaudía, sin percibir el abismo que se formaba entre las palabras pronunciadas y la realidad enfrentada por su líder. «El Señor es nuestro sanador», declaraba públicamente, mientras en el silencio de su alma cuestionaba: «Entonces, ¿por qué no me sanas, Dios?». A medida que las semanas pasaban, se volvía cada vez más difícil ocultar los signos. Sermones más cortos, cancelaciones frecuentes, visible pérdida de peso y energía. Pronto los rumores comenzaron a circular por los pasillos de la iglesia. Algunos miembros organizaron vigilias de oración, otros enviaban mensajes de aliento. Pocos, sin embargo, comprendían el conflicto teológico que desgarraba el corazón de aquel hombre. Fue entonces cuando el pastor Marcos tomó una decisión radical, no por desesperación, aunque ésta estuviera presente, sino movido por una convicción inexplicable. Contra todas las recomendaciones médicas y preocupaciones familiares, se retiró para un período de 40 días de ayuno y oración intensa. «No busco solo algunos años más de vida», confesó a su esposa entre lágrimas. «Busco comprender por qué algunos son sanados instantáneamente, mientras otros cargan su cruz hasta el final». Los primeros días de su retiro espiritual fueron excruciantes. La abstinencia de alimentos intensificaba los dolores ya severos. Noches de insomnio se transformaban en diálogos profundos con Dios. Su Biblia, antes marcada principalmente en pasajes de victoria y conquista, ahora se abría repetidamente en los lamentos de David, en las pruebas de Job, en las confesiones dolorosas de Jeremías. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Las palabras de Cristo en la cruz adquirían un significado visceral que ningún seminario teológico le había enseñado. Alrededor del 12º día, algo inesperado comenzó a suceder. No una mejora física, su cuerpo estaba en realidad más debilitado, sino una claridad espiritual sorprendente, como si la fragilidad de la carne abriera espacio para una percepción más aguda de las realidades invisibles. Versículos que había predicado cientos de veces revelaban capas de significado nunca antes percibidas. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que en nosotros será revelada.
Pablo escribió esas palabras mientras soportaba su propia espina en la carne. El pastor Marcos comenzó a identificar un patrón en las Escrituras, que su teología de prosperidad y sanación instantánea jamás había contemplado adecuadamente la redención a través del sufrimiento. Cristo no evitó la cruz, caminó deliberadamente hacia ella. Los apóstoles no fueron librados de la persecución, encontraron propósito en ella. En el 20º día de ayuno, mientras su familia temía por su salud cada vez más deteriorada, experimentó una revolución interna de perspectiva. Ya no se trataba de escapar de la enfermedad, sino de encontrar a Dios en medio de ella. No era sobre eliminar el dolor, sino descubrir su propósito divino. Y si la curación que busco no fuera la eliminación del tumor, sino la transformación de mi comprensión sobre el sufrimiento y la fe, esta pregunta, formulada durante una madrugada de dolor intenso, marcó el punto de inflexión en su jornada. Los días siguientes trajeron no alivio físico, sino una rendición espiritual profunda. Su oración cambió completamente: Señor, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, enséame a beberlo con dignidad. Esta no era una oración de derrota, sino de alineamiento con un plan divino que trascendía su comprensión limitada sobre sanación y milagros. A medida que se acercaba al 30º día de ayuno, algo extraordinario comenzó a suceder en 1900 y su congregación. La honestidad cruda del pastor sobre sus luchas internas y su búsqueda de un significado más profundo desencadenó un avivamiento inesperado. Las personas comenzaron a compartir sus propias historias de sufrimiento silencioso, de oraciones aparentemente no respondidas, de luchas con la fe en medio de la adversidad. La iglesia, antes conocida por sus testimonios de prosperidad y sanaciones instantáneas, se transformaba en un refugio espiritual donde heridas ocultas podían ser expuestas sin juicio. El pastor Marcos, ahora visiblemente debilitado, predicaba con una autoridad que trascendía su fragilidad física. Tal vez el mayor milagro no sea la eliminación de nuestras cruces, sino la capacidad de encontrar propósito mientras las cargamos, dijo en un sermón memorable, su voz débil alcanzando corazones como nunca antes. En el 35º día de ayuno, el pastor Marcos fue llevado urgentemente al hospital después de desmayarse durante un momento de oración. Los médicos quedaron alarmados con su estado de deshidratación severa, peso peligrosamente bajo, signos vitales inestables. Usted está literalmente muriendo de hambre, advirtió el médico de guardia. Necesitamos hacer una tomografía urgente para evaluar el tumor. La familia se reunió alrededor del lecho hospitalario, dividida entre la admiración por la jornada espiritual y el miedo real de la pérdida inminente. El pastor, aún debilitado, mantenía una serenidad desconcertante. Sea cual fuere el resultado de los exámenes, susurró a su esposa, ya recibí mi respuesta. Entendí que hay un propósito más elevado en el sufrimiento que simplemente ser liberado de él. Horas más tarde, el médico neurólogo entró en la sala con una expresión indescifrable y perturbada. En sus manos, las imágenes de la nueva tomografía. Necesitamos repetir los exámenes, declaró. Hay algo que no tiene sentido aquí. Nuevos exámenes fueron realizados. Especialistas fueron consultados. Antiguas imágenes fueron comparadas con las actuales. La conclusión dejó al equipo médico en estado de perplejidad científica. El tumor, que antes ocupaba un área significativa del cerebro, había disminuido drásticamente, reducido a una fracción de su tamaño original. No existe explicación médica para esto, confesó el neurólogo jefe, especialmente considerando su estado físico debilitado. Si usted hubiera seguido un tratamiento convencional. Pero ayuno y oración, esto desafía todo lo que conocemos sobre oncología.
Los días siguientes fueron un torbellino de nuevos exámenes, consultas y discusiones acaloradas entre el equipo médico. Algunos atribuían el fenómeno a un error en los diagnósticos anteriores. Otros sugerían una forma rara de remisión, espontánea. El pastor Marcos, sin embargo, permanecía extremamente desapegado del debate sobre la explicación para su mejoría. El verdadero milagro, decía a quienes lo visitaban, no es que el tumor esté disminuyendo. El verdadero milagro es que, aun cuando pensé que estaba muriendo, encontré un propósito en el sufrimiento que nunca habría descubierto en medio de la salud y prosperidad. Mientras recuperaba sus fuerzas en el hospital, comenzó a documentar las revelaciones espirituales de los 40 días, percepciones profundas sobre la teología del dolor, sobre la intimidad con Dios que solo se alcanza en el valle de las sombras, sobre la diferencia entre fe como transacción, doy mi devoción, recibo sanación, y fe como transformación, soy transformado por la jornada, independiente del resultado. Para sorpresa de los médicos, 2 semanas después, su recuperación física era notable. El tumor continuaba retrocediendo sin cualquier intervención médica convencional. No estamos diciendo que ayuno y oración deban sustituir a la medicina, explicó el neurólogo en una entrevista posterior. Pero en este caso específico no tenemos explicación científica para lo que ocurrió. Es como si su cerebro estuviera sanándose solo. La noticia de la recuperación del pastor Marcos se difundió rápidamente, atrayendo la atención de los medios cristianos e incluso de algunos vehículos seculares interesados en el caso inexplicable. Iglesias de varias denominaciones lo invitaban para compartir su testimonio. Programas de televisión querían entrevistas exclusivas sobre el poder del ayuno contra el cáncer. Sin embargo, para desconcierto de muchos, el pastor se negaba a transformar su experiencia en una fórmula de sanación o en un libro de autoayuda espiritual. Lo que aprendí en el desierto no puede reducirse a 7 pasos para un milagro, explicaba pacientemente. Cada persona tiene su propia jornada por el valle de la sombra. Lo que puedo ofrecer no es un método, sino un testimonio de que Dios está presente tanto en la sanación como en la no sanación. Esta postura provocaba reacciones mixtas. Algunos lo criticaban por no capitalizar sobre el milagro. Otros lo acusaban de ser muy teológico en vez de simplemente celebrar la intervención divina. Lo que pocos comprendían era la profunda transformación interna que había ocurrido. El pastor Marcos no era más el mismo hombre que intentaba esconder su desesperación tras versículos sobre victoria. Él había muerto a sus antiguas comprensiones limitadas sobre fe y sanación, y resucitado con una visión mucho más amplia del corazón de Dios. 6 meses después de la internación hospitalaria, los exámenes confirmaron lo que los médicos consideraban imposible: no había más seales del tumor cerebral. La comunidad médica clasificó el caso como remisión espontánea inexplicable, un término técnico para describir lo que la ciencia no consigue explicar. El pastor Marcos, ahora completamente recuperado físicamente, había transformado profundamente su ministerio. Su iglesia no era más conocida apenas por los cultos vibrantes de sanación y liberación, sino que se había convertido en un refugio para personas atravesando valles oscuros, un santuario donde preguntas difíciles podían ser hechas sin respuestas, superficiales. Jesús nunca prometió ausencia de sufrimiento en Seaba ahora, pero prometió su presencia en medio de él. Y a veces es precisamente en el sufrimiento donde encontramos una dimensión de su presencia que la prosperidad jamás podría revelar. En una cultura cristiana, muchas veces obsesionada con resultados visibles y bendiciones tangibles,
Su mensaje era simultáneamente desafiante y liberador. Personas que habían abandonado la fe después de oraciones no respondidas para la sanación de seres queridos, encontraban consuelo en su nueva teología del sufrimiento redimido. Cristianos, luchando con enfermedades crónicas, descubrían un propósito en medio del dolor persistente. El testimonio más poderoso, sin embargo, no estaba apenas en sus palabras, sino en su vida. Aquellos que lo conocían antes y después de la enfermedad presenciaban una transformación radical, no apenas la ausencia del tumor, sino la presencia de una sabiduría y compasión que sólo podrían nacer en el valle de la sombra de la muerte. Si tuviera que elegir, confesó cierta vez en una entrevista íntima, entre nunca haber tenido el tumor, pero permanecer con mi antigua comprensión superficial de Dios, o pasar por todo aquel valle oscuro para ganar el conocimiento que tengo hoy, elegiría el tumor 1000 veces. Esta afirmación impactaba a muchos, pero resonaba profundamente con aquellos que ya habían descubierto tesoros escondidos en lugares oscuros. El ministerio del pastor Marcos se expandió más allá de las paredes de su iglesia local. Hospitales lo invitaban para hablar con pacientes terminales. Seminarios teológicos solicitaban conferencias sobre una teología bíblica del sufrimiento. Su libro, Más allá de la sanación, Encontrando a Dios cuando el dolor permanece, se convirtió en un consuelo para innumerables personas atravesando sus propias noches oscuras del alma. Él no negaba el milagro físico, los exámenes médicos eran prueba incontestable de la intervención sobrenatural, pero insistía que el verdadero milagro era más profundo. Fui sanado 2 veces, decía frecuentemente. Mi cerebro fue sanado del tumor, pero mi alma fue sanada de una teología inadecuada sobre sufrimiento y propósito divino. Esta doble sanación se convirtió en el corazón de su testimonio, un mensaje que trascendía denominaciones, culturas e incluso la división entre fe y escepticismo. Lo que los médicos no pueden explicar, reflexionaba, no es apenas la desaparición del tumor, sino la paz sobrenatural que encontré cuando pensaba que estaba muriendo. Esa paz, que excede todo entendimiento, es el verdadero milagro que quiero compartir con el mundo. 3 años después del diagnóstico inicial, el pastor Marcos retornó al mismo hospital para una conferencia especial para el equipo médico que lo había tratado. La sala estaba llena, no apenas con profesionales de salud, sino también con pacientes oncológicos actuales, muchos en sillas de ruedas o con bombas de quimioterapia. El contraste era notable. Allí estaba él, vibrante y saludable, delante de personas enfrentando el mismo valle sombrío que él había atravesado. Estoy aquí hoy, comenzó, no para decir que todos ustedes serán sanados físicamente si apenas tienen fe suficiente. Ese tipo de teología simplista causa más daño que sanación. Estoy aquí para compartir una verdad más profunda que aún en medio del sufrimiento más intenso, cuando los exámenes muestran apenas deterioro y los síntomas se intensifican, existe un espacio sagrado donde Dios se revela de maneras que la salud y el confort raramente permiten conocer. Las palabras caían como bálsamo sobre heridas abiertas, no prometiendo escapismo, sino ofreciendo significado. Lo que descubrí en mi valle oscuro, continuó, no fue una fórmula para manipular a Dios a darme lo que yo quería, sino un encuentro con el Dios que está especialmente presente con los quebrantados. Mientras hablaba, notó a una joven médica en la última fila, visiblemente emocionada. Más tarde, ella se acercó y reveló: fui yo quien diagnosticó su tumor inicialmente. Después de ver su tomografía, fui al Bao y lloré, sabiendo que era terminal. Su caso me hizo cuestionar todo
Lo que aprendí en la Facultad de Medicina. No tengo explicación científica para lo que ocurrió con usted, pero hoy, por primera vez, siento que tal vez no necesitemos explicar todo para creer que existe algo más allá de lo que podemos medir y cuantificar. El impacto del testimonio del pastor Marcos continuó reverberando de maneras inesperadas. Un grupo de neurocientíficos de la universidad local inició un estudio de caso detallado sobre su recuperación, recolectando todas las imágenes médicas, resultados de exámenes y el histórico completo de su jornada. No estamos buscando probar o desaprobar el milagro, explicó el investigador principal, sino documentar meticulosamente lo que la ciencia médica no consigue explicar actualmente. Este estudio eventualmente se expandió para incluir otros casos similares de remisiones inexplicables de tumores cerebrales, creando un banco de datos valioso para futuras investigaciones. Paralelamente, una nueva ala en la iglesia del pastor Marcos fue inaugurada el Centro Travesía, un espacio dedicado a personas atravesando crisis de salud, duelo y sufrimiento prolongado. Diferente de ministerios tradicionales de sanación que se enfocaban exclusivamente en la liberación del sufrimiento, este centro ofrecía herramientas espirituales para encontrar a Dios en medio de la tormenta, independientemente de su duración. Cristo nunca nos prometió una vida sin cruces, enseñaba el pastor, pero nos mostró cómo encontrar resurrección aún mientras todavía cargamos nuestra cruz. Este enfoque atraía a personas que se habían sentido marginadas en ambientes religiosos, donde el sufrimiento prolongado era muchas veces interpretado como falta de fe o pecado oculto. En el Centro Travesía, sus historias eran honradas, sus preguntas difíciles eran bienvenidas y su caminar por la oscuridad era respetado como una jornada potencialmente sagrada. Al reflexionar sobre su experiencia durante un retiro espiritual 5 años después del diagnóstico inicial, el pastor Marcos escribió en su diario: «La paradoja divina que descubrí es esta: a veces Dios nos sana para que podamos servir, pero otras veces nos permite sufrir para que podamos conocerlo más profundamente. Y realmente conocerlo, es el mayor milagro de todos». Esta reflexión capturaba la esencia de su mensaje ahora, un mensaje que creaba espacio tanto para la esperanza de sanación física como para la posibilidad de encontrar propósito divino, aun cuando la sanación no viene de la manera esperada. Su historia continuaba inspirando, no por ser un caso excepcional de intervención sobrenatural, aunque ciertamente lo era, sino por ofrecer una estructura de significado para las incontables personas cuyas oraciones por milagros parecían permanecer sin respuesta. Lo que aprendí en el valle, compartía frecuentemente, es que a veces la mayor demostración de la presencia de Dios no es la remoción de nuestro dolor, sino la transfiguración de Él en algo significativo y redentor. Esta perspectiva traía consuelo especialmente para familias enfrentando enfermedades terminales, para personas con condiciones crónicas incurables y para sobrevivientes cargando el duelo de oraciones aparentemente no respondidas. En un mundo religioso muchas veces polarizado entre la teología de la prosperidad, que promete salud y riqueza para los fieles, y el escepticismo secular que niega la posibilidad de intervención divina, el testimonio del pastor Marcos ofrecía una tercera vía, la posibilidad de encontrar propósito divino, tanto en la sanación como en el sufrimiento continuado. Hay momentos en que el silencio habla más que 1000 sermones. Cuando el pastor Marcos retornó al exacto lecho hospitalario, donde, años antes, recibiera la sentencia de muerte, no fue para exhibir cicatrices de batalla, ni para proclamar triunfalmente su victoria. Fue para sentarse quietamente al lado de un paciente terminal,
un hombre que había visto su testimonio online y pedido apenas 15 minutos de su presencia. Por 2 horas permanecieron allí, frecuentemente en silencio. «No vine a prometerle que usted será sanado como yo lo fui», dijo el pastor, sosteniendo la mano temblorosa del hombre. «Vine para estar con usted en este valle, pues descubrí que, aun en los lugares más oscuros, nunca estamos realmente solos. Y a veces es precisamente en esos lugares donde encontramos la luz más verdadera».